Bueno, buenos días, tardes o noches. Eh, Vamos a ver hoy un poquitito de cómo hacer la oreja. Sí, esta es una oreja que hice para tener de referencia. Y bueno, primero para tener en cuenta, vamos a ver algunas de las partes de la oreja para que sepan o que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Normalmente eh, la oreja se puede hacer de muchas formas, ¿sí? Con que contenga las formas básicas alcanza. Nadie se va a poner a comparar la oreja. Si acá tengo un Cumberbatch que estoy haciendo, nadie se va a poner a ver si la oreja que tiene es igual a del actor, ¿sí? A menos que sea Yoda o un elfo o algo que tiene las orejas largas, nadie va a decir, no, esa oreja no es de ese actor, sí, por ahí con la cara. Pero entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cumpla con algunas de las normas o formas básicas que tiene una oreja. Entonces ahí sí puede quedar bien. Bueno, ¿y cuáles son esas partes? ¿Sí? La oreja tiene distintas de estas partes que estaba diciendo, sí, por ejemplo, una que es más conocida es el lóbulo de la oreja, ¿sí? Acá donde normalmente se ponen los aritos y demás, ¿sí? Después a esto de acá se lo conoce como hélice o helix, ¿sí? Esto es el anti-helix o anti-hélice. Después tiene esto es trago, este cosito que está acá. Hay algunos que se ponen aritos ahí también. Trago, antitrago. Y la parte de acá adentro, esta de acá, se llama concha, ¿sí? Así que todos tienen ahí. Y este es el canal auditivo externo, ¿sí? Para adentro está el interno. Eso es a título informativo solamente, ¿sí? Pero bueno, básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer una oreja? ¿Sí? Vamos a poner acá un dibujito. La oreja tiene, cuando se la empieza a dibujar, tiene esta forma, ¿sí? Si la damos vuelta, ¿sí? Si la ponemos al revés, la forma básica de la oreja entonces es un anzuelo, ¿sí? Lo que hay que hacer es un anzuelo. Y después, si se fijan, del otro lado, el anti-helix, ¿sí? Tiene forma de una Y, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es generar la forma externa, la hélice o helix, hacer el anti-helix que tiene una forma de Y, hacer una especie como de cajita que va acá llega como una especie de cajita, ¿sí? El lóbulo de la oreja es más bien como una bolita que se hace ahí, ¿sí? Y después, bueno, hacer acá hay que hacer un pocito que es el canal auditivo externo, ¿sí? Con esa forma más o menos ya tenés un aproximado a lo que va a ser la oreja, ¿sí? Obviamente que hay que tener en cuenta, primero, que la oreja en sí, cuando vos la mirás de frente, que sería este caso, vos lo que ves de la oreja en realidad es todo el borde de acá, el helix, ¿sí? O sea, la parte de atrás de la oreja. O sea, de frente es como si fuera un plano inclinado y solo ves la parte de atrás y bueno, un poquito del anti-helix. ¿Sí? Digo para que no resalte mucho. Bueno, pero antes de seguir hablando de todo esto, vamos a empezar a modelar, ¿sí? Obviamente que depende, vamos a sacar esto, depende de de la escala que estemos haciendo, ¿sí? Para una figura chiquita como las que yo suelo trabajar, no hace falta que tenga una oreja súper detallada. O mejor dicho, no hay que
hay que tomar algunas simplificaciones para que pueda salir bien en el molde, ¿sí? La oreja en sí está separada de el resto de la cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esta forma en una figura chiquitita, según con qué material esté trabajando, puede ser muy complicado para después copiarla, porque cuando quiera salir del molde se rompe, ¿sí? Porque va a ser muy finita. Entonces se hacen algunas salvedades o adaptaciones que la simplifican un poco. Pero bueno, sí, supónganse que le quiero hacer la oreja a Doctor Strange porque no la tiene más. Sí. Vamos a suavizar toda esta parte. La oreja, lo que hay que tener siempre en cuenta primero es que hay algunas proporciones que cumple, ¿sí? Por ejemplo, altura de la oreja es a la altura donde están las cejas. Y en la finalización de la oreja es a donde está la nariz, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces igual depende, como en este caso, la posición que tiene la cara, ¿sí? En este caso no es lo mismo hacer la cabeza así que hacerla así, ¿sí? Entonces hay que ponerlo derechito. Yo la primera que hice estaban un poquito torcidos, ¿sí? Entonces esa va a ser la altura de nuestra oreja, de las cejas hasta la nariz. Aproximadamente, si es una persona mayor, lo más probable es que la oreja cada vez empiece a ser más larga, porque las orejas, si se fijan en los ancianos, toda esta parte del lóbulo y demás tienden a ser mucho más largos. ¿Por qué? Porque la oreja es una de las partes que no deja de crecer, ¿sí? Al igual que la nariz y la panza. Nunca deja de crecer. Entonces en las personas mayores tienen unas orejas larguísimas. Después, otra cosa es que a la mitad de la cabeza es donde está ubicada la oreja, ¿sí? De la mitad para atrás. Y es donde normalmente termina la mandíbula también, ¿sí? Bueno, acá se ve bien el rostro del tipo que tiene una mandíbula muy chiquitita. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que está bueno, es que no es así vertical la oreja. La oreja tiene una inclinación, ¿sí? Cuando miren la foto, cuando salgan a la calle y miren una persona, van a notar que tiene una inclinación. La oreja no está completamente vertical, sino un poquito inclinada. Bueno, entonces ahí, ¿cómo hago yo la oreja? Lo que hago es, en este lugar, ya ubico, ¿sí? Para atrás, con inclinación, como sería la oreja. Y ahí pongo un pedacito de plasticera, o la masa con la que trabajen, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que decía antes, en el sentido de que de frente solo se vea, ahí si quieren lo suavizo más, solo se vea el borde de atrás de la oreja, ¿sí? Bueno, y una vez que está eso hecho, lo que hago es empezar a buscar un poquito más la forma correcta de la oreja. Orejas hay muchísimas, ¿sí? Mientras que no hagan una palmerita, va a estar bien. Pero aún así, si haces algo que queda más o menos con forma de oreja, va a funcionar. El cerebro lo va a interpretar como una oreja. Pero lo ideal sería, como siempre digo, buscar fotos, buscar referencias e ir copiando, ¿sí? La oreja, te pones un espejito, te sacas una foto con el celular y ya está. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Espero que se vea bien. A ver, voy a darle un poquito más de zoom a la cámara. Tum, tum, tum. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que hago entonces? Empiezo a marcar el costado del hélix. Por ahí. Una vez que marco eso, ¿sí? O el anzuelo, eso que les decía, lo que
lo que hago es, por ejemplo, marqué eso y empiezo a sacarme un poquito de material. Saco material y empiezo a marcarse. Si ustedes ven en una oreja normal, es esto de acá, que es como la piel que tuviera una formita de ¿cómo podría decirse? Que se hace, que se da vuelta sobre sí misma, ¿sí? Eso es lo que estamos intentando hacer. No podemos hacerla muy realista, porque después sería muy difícil copiarla en el molde, pero con que se mantenga esa forma básica de que simule esa curva media plana arriba y abajo que se va metiendo para adentro, alcanza, ¿sí? Bueno, después acá voy a poner la cajita esa que yo les decía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco un poco de material, ya teniendo en cuenta que acá va a estar el canal auditivo externo, ¿sí? Hago el pocito ese, o sea, ahí adentro va a ir para el tímpano. Y acá hago una cajita. Tuc, pongo ahí. ¿Sí? Bueno, después que hago eso, si quiero pongo un poquito más de material, aunque ya cuando lo estaba modelando le agregué. Hago la bolita de acá del lóbulo. Sí, bueno, acá le hice un tremendo lóbulo, parece que tuviera 80 años. Tiene una cierta curvatura en vista de frente, ¿sí? No hay dos orejas iguales, pero lo que yo suelo hacer es inclinar un poquito más abajo y que después salga un poquitito. Y después acá el anti-helix, lo que hago es intentar ir dándole la formita de Y. ¿Sí? Obviamente no existe un molde para hacer de un solo lado y que después la otra oreja se haga sola. Solo en ZBrush se puede hacer eso. Hay gente que lo que hace es corta las orejas, las saca, las pone una al lado de la otra, las hace y después se las pone de vuelta a la figura. Si les sirve, se puede hacer. Yo prefiero modelar una de un lado y después la otra. Acá atrás lo que hago es darle un poquitito de separación de la cabeza para ir logrando esa sensación de que es la piel que tiene una vueltita, ¿sí? Me estoy yendo de cámara. Pero lo dejo no muy realista, sino bastante unido al resto de la cabeza para que después sea más fácil copiar, ¿sí? Bueno, acá planteo un poquito del pelo, ya que estoy, del costadito del pelo de las patillas, ¿sí? Y acá me quedó un poquitito finito. Voy a hacer un choicito muy más finito y ponerlo acá. Normalmente con hacer ese anzuelo, marcar la Y, la cajita, el agujero de acá de donde va a estar el tímpano, que va para el tímpano, y el lóbulo, con eso más o menos ya tenés, que sería esto que hice ahora, ya tenés una forma básica de una oreja, ¿sí? Después adentro, si se fijan en el anti-helix, lo que hay que hacer es generar algunas de estas otras líneas y volúmenes que tiene adentro, ¿sí? Si querés hacerlo bien realista. Yo ahora le voy a tirar un poquito con la antorchita de alcohol. Voy a alejar un poco la cámara ahora de vuelta.
La ventaja de la antorchita es que redondea un poco las formas, ¿sí? Y te las hace más suaves. Una vez que tenés eso, sí, que te redondeó las formas, seguís trabajando, ¿sí? Fíjense cómo suavizó ahí todo el borde de la oreja, entonces queda como un poco más natural, ¿sí? Entonces ahí, después, yo uso mucho la yema del dedo para pasar e ir alisando como si fuera una especie de lija, ¿sí? Tengo que aclarar que el material con el que trabajo se llama plasticera, que es una mezcla de plastilina, cera y parafina, ¿sí? Que a mí me gusta por sobre otros materiales porque es bastante durito, no pierde tamaño, no pierde otras propiedades conforme pasa el tiempo, y lo puedo seguir trabajando le pongo un papelito, ¿cómo se llama? Una bolsita encima, y por ahí lo trabajo dentro de unos cuantos años sin problema. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es le paso un poquito de benzina para finalizar, ¿sí? Yo uso fluido para encendedor y uso la misma tapita como soporte, ¿sí? En un papel descargo un poquito, y con esto le paso a la plasticera para ir alisándola y haciendo el final el alisado final, ¿sí? Obviamente que son los pasos básicos para ir generando una oreja con mucho más tiempo y paciencia y estudios de ir fijándose en fotos, va a quedar mucho mejor, ¿sí? Pero básicamente es como ir armando una oreja. Yo le hice medio orejón para que se vea un poco más. Una vez que le paso la benzina, vuelvo a buscar por ahí algunas formitas un poquito más, ¿sí? Porque la suaviza, pero a mí me gusta detallar un poquito más después de que le paso la benzina, y después vuelvo a pasar benzina. Es así como que vas y venís varias veces. Y bueno, básicamente es eso lo que hay que hacer para hacer una orejita, ¿sí? Prometo después ir subiendo distintos videitos de cómo hacer distintas partes, ¿sí? Adiós.